Mis hermanos, quiero invitarles a que busquen el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17. Ahí vamos a estar meditando en esta tarde. Juan, capítulo 19, versículo 17. El tema para hoy está titulado La crucifixión y muerte de Jesús. Juan capítulo 19, versículo 17. Ya estamos listos, mis hermanos, para que podamos iniciar la lectura del pasaje. Leemos juntos conforme está escrito en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y dice en el versículo 17: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos en esta tarde poder leer las Escrituras y poder reconocer tu inmenso amor, reconocer que tú pagaste el precio de nuestros pecados, tú llevaste y cargaste en tu cuerpo los pecados de todo el mundo. Gracias por darnos la oportunidad de ser redimidos de toda condenación, de toda culpa. Gracias, Señor. Por eso en esta hora queremos que uses mis labios para proclamar tu palabra, para que tu palabra, mi Dios, sea liberada y que podamos ser edificados a través de ella, que podamos entender el propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Gracias, mi Dios, háblenos en esta tarde. Oramos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Decía, crucifixión y muerte de Jesús es el tema. ¿Cuántos se sienten contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Estamos contentos, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron ya a esta altura su aguinaldo? Los que trabajan en empresas ya recibieron su aguinaldo. Sí, amén. Contentos por eso. Ya hicieron planes cómo gastarlo también, ¿verdad? Antes de que se recibe, se hacen planes cómo gastarlo, ¿verdad?
¿Sí o no? ¿O no piensan ustedes en eso? Antes de que nosotros recibimos siempre hacemos planes en qué vamos a gastar. Y recuerdan ustedes algo, que hoy en diciembre siempre el mundo ha elegido un día para hacer negocios, para comercializar. ¿Cómo se llama ese día? ¿Cómo? Viernes Negro. Ah, sí, Viernes Negro. Imagínense el mundo lo que inventa para hacer negocios, para que usted gaste. ¿Sí o no? El Black Friday, ¿verdad? Viernes Negro. Y sabe usted que hace un montón de años, hace como más de 2000 años, también el pueblo judío tuvo un Viernes Negro, un Black Friday. Lo único que en ese Black Friday no era negociación, sino que era la descarga del desprecio, del odio y todo lo que tenían en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo judío tuvo en aquel tiempo un Viernes Negro. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba colgado ya en sus últimos momentos en la cruz, dice que hubieron densas tinieblas sobre la faz de la tierra. O sea, hubo oscuridad desde las 9 de la mañana hasta como a las 12 del mediodía. Fueron 3 horas prácticamente de oscuridad, que en medio del sol, pues, Dios o el Señor tuvo ese poder de oscurecer, y que ese día, ese viernes, fuera un Viernes Negro. ¿Por qué un viernes? Porque dice la palabra en Juan, en los primeros versículos del capítulo 19, que cuando Jesús fue crucificado estaba próximo la víspera de la Pascua, o sea, el día de reposo, y el día de reposo era el día sábado. Entonces significa que Él fue crucificado el día viernes. Entonces por eso es el Viernes Negro, ¿eh? Tanto para Jesús, porque tuvo que padecer en ese día viernes, tuvo que pasar ese sacrificio, los azotes, lo que hizo el pueblo con Él, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Y ahora para nosotros el mundo celebra ese Viernes Negro, ¿verdad? Qué contradictorio. Veamos lo que dice la palabra. El propósito es aprender a valorar el sacrificio y la sangre de Cristo. Jesús experimentó el desprecio, el odio, el maltrato de los sacerdotes y del pueblo judío. Asimismo, la traición de Judas, la negación de Pedro y en los juicios civiles, la flagelación, o sea, los azotes. Tuvo que padecer, tuvo que pasar todo eso antes de la víspera de la Pascua, o antes de ser crucificado. Y fue el día más oscuro para su vida. En Mateo capítulo 27, versículo 46, dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, 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 lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue algo terrible para el Señor, pues antes lo habían despreciado, lo habían abandonado sus discípulos. Él prácticamente quedó solo y de lejos estaba la familia. Dice, al pie de la cruz, está lejos la mamá, los hermanos, pero él estaba abandonado. Pero lo más terrible es sentir ese momento tan difícil que él estaba pasando y que su padre también se había apartado de él. ¿Por qué razón? Dios dejó solo a su hijo. Como padre, nadie quisiera ver sufrir a un hijo, ver el dolor que un hijo puede estar atravesando o pasando. Ninguno como padre le gustaría ver sacrificar a su hijo y ver todo eso. Entonces era también tan doloroso para Dios como padre estar ahí. Entonces tuvo que abandonar al hijo, y también porque en ese momento no había ninguna relación con el pecado, y Jesús llevó en su cuerpo el pecado de todo el mundo, el pecado suyo y el mío, y por eso es que fue necesario que el padre se separara del hijo durante ese momento. Dice en el versículo 17, del 17 al 22, la sumisión de Jesús al cumplimiento del plan de redención. Había un propósito de Jesús
al cumplir, o sea, al venir a este mundo, cumplir con el plan de redención. Y dice en el 17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, y uno a cada lado, y Jesús en medio. Jesús escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, lo he escrito. Hay algo muy importante en la primera parte. Dice que él cargó su cruz. Algo interesante: Jesús cargó su cruz. ¿Por qué razón? Primero, porque en aquel tiempo, para un condenado tenía que morir colgado, era necesario que él llevara su cruz. Entonces era la costumbre que los condenados tenían que llevar su cruz para luego ser colgados en ella. Pero también Jesús cargó su cruz por amor a usted y a mí. Y aunque Jesús es puro, es santo, él cargó en su cuerpo los pecados para cumplir el plan de redención. Él llevó nuestros pecados. El cargar la cruz, decía, era una costumbre para toda condena, y que tenía que llevarla y luego ser colgado. También esto de llevar la cruz tiene un paralelo con Isaac. ¿Se acuerda de Isaac cuando Dios le dio el hijo a Abraham y luego se lo pide en sacrificio? ¿Qué pasó con Isaac? ¿Recuerda usted esa historia? ¿Qué pasó con Isaac? Cuando Abraham tuvo que llevarlo al monte para ofrecerlo en sacrificio al Señor, Dios se lo había pedido. Dice que Abraham ató un manojo de leña. ¿Y quién lo llevó? Isaac. Isaac llevó en su espalda el manojo de leña para ser sacrificado. Luego, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, a su hijo, Dios le detiene su mano, le dice: no lo hagas. Entonces Dios provee un sustituto, un cordero, para que sea sacrificado, en Génesis capítulo 22, versículo 6. Entonces, y en el Gólgota Jesús cumplió con el sacrificio perfecto. Él pagó a través de ese sacrificio la condena y lo que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, no haciendo excepción de personas ni importándole los desprecios, los azotes, los maltratos. Lo hizo voluntariamente para que todo el que cree en él tenga salvación y vida eterna. Y eso es lo importante. Si él estuvo dispuesto, y esto es lo que yo quiero que usted ponga atención, si él estuvo dispuesto a cargar su cruz, ¿qué está dispuesto usted a hacer por él? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por el Señor? Si él estuvo dispuesto al menosprecio, al vituperio, a los azotes, cargar su cruz, vivir tal humillación para pagar el precio de nuestros pecados, él lo estuvo dispuesto a hacerlo. Él dice que fue obediente hasta la muerte sin abrir su boca. ¿Y usted y yo qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? Nada. El Señor dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz y negarse a sí mismo? Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pagar un precio. Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio de sangre, por nuestro rescate, por nuestra redención, por nuestros pecados. Él sí estuvo dispuesto. Pero nosotros no estamos dispuestos muchas veces a pagar un precio
ni aún a negarnos nosotros mismos. Queremos vivir siempre en la comodidad, no renunciar a nuestros deseos. Muchas veces abandonamos al Señor por nuestros deseos, por cosas materiales. No estamos dispuestos a sacrificar nada, pero el Señor sí estuvo dispuesto a sacrificarse y a entregar su vida para nuestra salvación, para nuestra redención. Dice luego que salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Esto significa que salió, dice que salió de Jerusalén, fuera de la ciudad, para morir. El Gólgota era donde se realizaban las ejecuciones públicas, y era una de las colinas elevadas donde todos podían ver las consecuencias de crímenes contra el gobierno romano. En el lugar que tenía, y este lugar tenía la forma, o sea, el Gólgota tenía la forma de una calavera, era un monte alto, y la figura de ese monte era la figura de una calavera. Dice que en él estaban colgados, o sea, junto con él estaban otros dos, estos eran malhechores, uno a cada lado, y Jesús en medio. Jesús en medio. Estos dos hombres, dice la palabra, que eran malhechores, pero ¿por qué colocaron a Jesús en medio? Y mire, aquí hay una explicación y por qué es que Jesús tuvo que quedar en medio de los dos malhechores. Hay varios que comentan que Jesús estaba en medio porque tenía cierto grado de honor, y otros porque el pueblo judío lo consideraba como el más criminal y que tenía que morir. Entonces hay dos posturas, pero para nosotros es que Jesús tenía un grado de honor, aunque los sacerdotes y las autoridades civiles, sin pensar, ellos sabían que Jesús, o sea, sin saber, pues, ellos habían puesto un nombre a Jesús. Pilato puso Rey de los Judíos, dando a entender su realeza, porque el pueblo judío lo que quería era que pusiera no Rey de los Judíos, sino Él dice ser Rey de los Judíos. O sea, una contradicción. En el versículo 19, Pilato escribió un título sobre la cruz que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los principales sacerdotes y judíos, aún no bastándoles los insultos, las burlas, los maltratos a Jesús, estos reprendieron a Pilato por el título, porque Pilato había puesto Jesús, Rey de los Judíos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Pilato se vio obligado ante el pueblo, que le pedían a que les entregara a Barrabás y no a Jesús, y por tanto alboroto, él tuvo miedo y se los entregó. Pero en esta oportunidad él pone Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, como una contradicción para el pueblo judío o para los sacerdotes, o como queriendo decir: no estoy de acuerdo con ustedes, aunque ya lo había hecho. Y él dice: lo que he escrito, lo he escrito. O sea, así tiene que ser. ¿Por qué razón también el título estaba escrito en 3 idiomas? Fíjese que hay algo que muchas veces nosotros leemos la palabra, pero nos quedamos solamente con lo que dice, pero hay una razón por qué fue escrita en 3 idiomas. Dice que el título estaba escrito en 3 idiomas, y estos son representativos del mundo y de ese entonces. En hebreo, por el mundo religioso, o sea que el idioma de los religiosos era hebreo, y el imperio romano era el latín, y para los demás el griego era el idioma, o sea, para el mundo intelectual, el griego. Entonces era la razón porque estaba representado por 3 grupos de personas: los religiosos, los del imperio romano y los demás del mundo. Para que, dice en el versículo 23, que para que se cumpliese la palabra
tomaron sus vestidos y echaron suerte sobre ellas. Vea el versículo 23 y 24. Dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura y de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron. Se me corrió. Y así lo hicieron los soldados. La muerte en la cruz era una de las formas más vergonzosas en la cual los exhibían desnudos. O sea, en aquel tiempo, cuando alguien llevaban y lo colgaban en la cruz, dice la palabra que pasaban alrededor de 8 días. O sea, ahí colgados en la cruz, y los exhibían desnudos como para vergüenza y para que el mundo viera lo que les hacían y así tuvieran temor. Entonces los exhibían desnudos, y dice que le quitaron sus vestidos. Al decir sus vestidos, significa que no solamente era una cosa. Aquí habla prácticamente de la túnica, pero también antes, en los primeros versículos del capítulo 19, cuando Pilato envió al Señor, o sea a Jesús, hacia Herodes Antipas, dice que Herodes Antipas le hizo vestir con una ropa espléndida, o sea, le puso un manto de púrpura. Esto significa un manto rojo sobre su cuerpo, y debajo de eso pues llevaba su túnica. Ahora, ¿cuál es el significado de la túnica o de sus vestidos? ¿Y por qué la túnica era sin costura? Hay una razón. En forma de burla, Herodes Antipas le había vestido con un manto de púrpura y le pusieron también una corona de espinas como muestra de su realeza. El significado, según el Antiguo Testamento, la túnica era una vestimenta que usaba el sumo sacerdote. Jesús murió no solamente como el Rey de Reyes, sino también como nuestro sumo sacerdote. Entonces, lo que demuestra esa túnica es que en aquel tiempo los sacerdotes se ponían una túnica, o sea, era algo largo, ¿verdad? Entonces, para Jesús, lo que dice de la túnica, que era una túnica sin costura, es que Él no solamente murió como rey, sino como nuestro sumo sacerdote. Primero, que también el sacerdocio de Jesús es invisible. Segundo, que el sacerdocio de Jesús no puede ser dividido. O sea, también indica la unidad de la iglesia. Y también que su sacerdocio no puede compartirse. No tiene ningún intermediario. El Señor no tiene ningún intermediario. Ni María, ni el Papa, como muchos dicen, ¿verdad? Que nuestra madre, dice, intercede por nosotros. Y la palabra dice eso. Dice la palabra, vea en primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, cuando Jesús se entregó en la cruz, después de su muerte, Él ascendió a los cielos, y dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por usted y por mí.
Entonces, el Señor no necesita ni tiene intermediarios. Él es el Rey de Reyes, es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Jesús demuestra también su amor para sus hermanos, porque hasta este momento de la crucifixión, sus hermanos eran incrédulos. Vea conmigo el versículo 25. Dice en el versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, este es a Juan: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Primero dice: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Jesús en ese momento, a lo mejor la preocupación de él era que él ya no iba a estar cerca de sus hermanos, y sus hermanos hasta ese momento aún no habían creído en él, eran incrédulos. Entonces también demuestra el amor que les tenía como familia. Dijo esto para mostrar su amor, porque hasta ese momento sus hermanos eran incrédulos, y aún estando en la cruz, él siempre tiene algo que ofrecernos, tiene algo que darnos. Aún en esa condición, en esa agonía, él siempre está dispuesto a dar algo. En Lucas, vea Lucas capítulo 23, versículo 34, aún habiendo pasado la vergüenza, habiendo pasado el menosprecio, los azotes, aún él siempre tenía amor para aquellos que lo maltrataron, y pudo perdonarlos. Y él clamó a su padre y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y termina diciendo: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Él es el único que perdona todos nuestros pecados, para así también mostrar el plan de salvación para todo aquel que cree. Versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Qué importante y qué satisfacción cuando se encomienda una tarea y se termina. Jesús había llegado al final de su obra, al cumplimiento del plan de Dios. Cuando usted y yo se nos encomienda una obra y la dejamos a media, no la terminamos, ¿qué podrá sentir quien dio esa encomienda? ¿Qué podrá sentir? Cuando usted como padre a su hijo le encomienda una tarea y su hijo no la hace, ¿qué siente usted? Tristeza. ¿Qué más? ¿Qué más podría sentir usted como padre cuando usted encomienda una tarea a su hijo y su hijo no la cumple? Enojo, tristeza, decepción. Imagínese nuestro Padre Celestial, ¿cómo pudo haberse sentido que su hijo cumplió con el propósito? Cumplió a cabalidad con el plan de redención. Y Jesús dice: consumado es. En el versículo 30, consumado es. La obra está terminada.
he pagado el precio por todos los pecados. El fundamento para la redención está seguro. Eso significa consumado es. He cumplido con la misión, he cumplido con el propósito, he cumplido con el plan de redención. Y dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Demostró en sus últimos momentos que tenía poder sobre la vida y tenía poder sobre la muerte, y que Él puso su vida y también la volvió a tomar. Jesús tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Es el único que tiene poder para ponerla y volverla a tomar. A Él simplemente tuvo que pasar lo que pasó porque estaba profetizado que así iba a ser. Porque a Él no le dieron muerte. ¿Y fue necesaria la muerte de Jesús, sí o no? ¿Fue necesaria? No. ¿Fue necesaria? Fue necesaria. Era necesario que Él muriera, porque nadie podía pagar el precio de nuestros pecados, sino alguien que no tuviese pecado. Y Jesús es santo. Jesús no cometió pecado, pero llevó el pecado suyo y el mío en la cruz. Jesús cumplió con el plan de Dios, entregándose en la cruz por nuestros pecados y por medio de su sacrificio redimirnos de toda culpa y toda condena. Porque usted y yo estábamos condenados a muerte por el pecado. Usted y yo teníamos que pagar ese precio. Usted y yo éramos quienes merecíamos poder estar allí en esa cruz, pero Jesús lo hizo por usted y por mí. Lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Él pagó el precio de nuestros pecados. ¿No le alegra eso a usted? Porque yo no podría haber pagado ese precio. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo por lo que el Señor hizo por mí? Sino solamente reconocerle y agradecerle por tan gran gesto de amor que Él tuvo por mí y por usted. Amén. Vamos a orar. Padre.